noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Estamos en esta noche de perspectiva bíblica, acercándonos de nuevo a sus hogares, esperando que la bendición de Dios se derrame y que a través del mensaje de la palabra del Señor, ustedes reciban la bendición también y que sean edificados. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la serie Las promesas de Dios para su pueblo. Esta es nuestra sexta semana. Ha sido 6 semanas con esta muy maravillosas en las que a quienes Dios nos ha dado el privilegio de compartir la palabra de Dios miércoles a miércoles, entrar al estudio de la palabra de Dios y descubrir por nosotros mismos lo que representa, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Usted ha escuchado la expresión, cuando oramos, hablamos con Dios, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Entonces, cuando hemos leído estos versículos, estos pasajes, cuando hemos tomado series para estudiar la palabra de Dios y enfocarnos en lo que Dios nos dice a través de un tema, nuestra vida está siendo edificada. Estamos siendo construidos en el nombre del Señor, en su palabra, para el propósito que Él quiere cumplir con nosotros. Así que espero que usted, como lo digo siempre, usted lo esté disfrutando tanto como nosotros lo disfrutamos enseñar. Antes de comenzar, quiero llevarles al versículo del desafío de este mes de agosto que comenzamos justamente ayer, y usted ha tenido el gozo de recibirlo tanto en las redes sociales como en el WhatsApp si usted está registrado con nosotros. Dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Sabiduría de Dios para nosotros. Y por supuesto tomado del libro de sabiduría. Proverbios es un libro de sabiduría para todos nosotros, escrito por Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra que ha existido. Y nos dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El Señor nos insta que desde el momento en que nosotros lo conocemos a Él, que cambiemos nuestra vida, que tengamos un giro de 180 grados, no 360 porque nos quedamos en el mismo punto donde estábamos y seguimos en el mismo rumbo, un camino de vuelta hacia los principios de Dios, de manera que podamos andar confiados. Si pervertimos nuestros caminos, vamos a ser sancionados y eso será una consecuencia que habremos de pagar debido a nuestra manera no íntegra de vivir. Oramos. No quiero comenzar antes de que el Señor bendiga a través de esta palabra. Señor, estamos agradecidos porque nos bendices y nos bendices de una manera tan especial que podemos leer tu palabra, comentarla, estudiarla, asimilarla y saber que tú nos estás hablando. Cuando leemos tu palabra, tú nos hablas. Nosotros lo único que hacemos es comentarla, ejemplificarla, saber qué significa para nosotros en este tiempo. Y durante estas 6 semanas, incluyendo hoy, Señor, hemos venido a tomar nuestro papel serio de estudiar tus promesas y de saber cuáles las podemos ahora mismo reclamar para nosotros. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos abras la mente y que nuestro corazón esté totalmente dispuesto a recibir tu palabra. Y que si tu espíritu nos dice esto es algo que tú tienes que estar haciendo hoy, que vayamos a la práctica inmediata y que seamos hacedores y no solamente oidores. Bendito sea tu nombre. Gracias por el privilegio de estar con mis hermanos esta noche y comentar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo vamos? Mire,
así es como hemos estado. 3 semanas dedicadas a una introducción larguísima que tuve el privilegio de compartir con ustedes y que nos ubicó, nos puso en perspectiva. Por eso es que esta transmisión se llama Perspectiva Bíblica. Nos puso en una perspectiva bíblica qué podemos esperar nosotros de las promesas que leemos. ¿Cuáles de estas promesas se aplican a nosotros? ¿Cuáles de estas promesas ya se cumplieron? ¿Cuáles de estas promesas están por cumplirse? ¿Cuáles de estas promesas siguen vigentes aunque ya se hayan cumplido, pero que tengan una vigencia permanente para nosotros? Hoy vamos a ver una de esas categorías. La siguiente semana el hermano Ian nos llevó a estudiar promesas de mucho poder para nosotros. Y el pastor Moisés la semana pasada nos llevó por alrededor de 6 promesas, hermosas promesas que nosotros teníamos que atender y que encausadas en estas categorías que hablamos en las primeras 3 semanas, nos han dado un contexto maravilloso de saber qué podemos esperar de lo que Dios nos dice en su palabra. Yo reduje la cantidad de promesas para estudiar hoy a manera de darle un poquito de más cabida a cada pasaje, porque cada pasaje tiene varios versículos que se incluyen en el estudio de hoy y que quiero ver si nos da tiempo para poder abordar las 3 promesas, o casi debería decir categoría de promesas, en la que hay muchísimo más, hay una profundidad muy buena, muy maravillosa, sorprendente, de la cual nosotros tenemos que estar atendiendo. La primera categoría, estamos de esta promesa, que ya le voy a decir el versículo bíblico, que voy a tomar como base, y que está en la categoría de promesa universal. ¿Qué significa eso? Si recordamos lo que estudiamos en el inicio de esta serie, esto es aplicable para todo el mundo, está para todas las personas, desde todos los continentes, desde todos los idiomas, desde todas las clases sociales. No hay uno solo que salga y que diga, esa no me aplica a mí. Le aplica a usted, usted la puede reclamar para sí mismo. Este es el tipo de categoría de promesa universal. Y he escogido esta a manera de darle un poco de énfasis, por cuestión que esta es una promesa de la categoría de universal y permanente. Es decir, que algunos gozan de su cumplimiento, pero no porque ya se cumplió, ya estuvo, ya no hay más que esperar de esta promesa. Hay mucho más todavía. De hecho, entre más se vive, más permanece uno aquí en la tierra. Uno está consciente de que está en el cumplimiento de la condicionante, y este es otro de los temas que yo quisiera entrelazar con las promesas. Hay promesas sin condición, uno las recibe sin ninguna condición. Otras que tienen una condicionante. De esas ya le hablé yo una vez en particular. Le dije, Juan 3:16 es una promesa permanente, universal, con una condicionante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, condicionante, no se pierda, promesa, mas tenga vida eterna. No se pierda y tenga vida eterna. Es la promesa universal y permanente. No es yo ya creo, ya estuvo, ya recibí. No, usted tiene que permanecer en esa promesa, en esa condicionante para recibir la promesa. No es que ya hoy cree y mañana puede dejar de creer. Bueno, algo así está esta. Esta está incluida, y vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Luego le voy a hacer como referencia nada más, usted se puede quedar ahí en Éxodo, la referencia que hace Pablo a esta misma promesa. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo buscó? Éxodo 20, 12. Nos dice de esta manera:
honra a tu padre y a tu madre. Esa es una condicionante. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la promesa. Muy bien, entonces la condicionante, bien clarísima, honra a tu padre y a tu madre. Pablo hace referencia a esta promesa. Está hablándole en los Efesios, en capítulo 6, hace los hermanos del instituto, pues ya estudiamos la carta a los Efesios, se recordará y fuimos casi versículo por versículo de lo que representaba para nosotros. Y en este capítulo 6, Pablo hace una incursión a la familia. Comienza: hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primero lo dice de una manera lógica, de una manera pensante, de una manera filosófica. Dice: es justo que ustedes honren, que obedezcan a sus padres. Pero luego en el versículo 2 hace referencia exacta a Éxodo 20:12 y nos hace esa referencia en relación a la promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí viene la referencia. Esto es lo que dicta directamente: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Una repetición de Éxodo 20:12. Que es, aquí hace la explicación, por si no estábamos muy seguros al leer Éxodo 20:12, para que el para nos dice, ahí hay una promesa que viene en camino, hay un propósito, hay un beneficio, si usted lo quiere ver de esa manera. Pero Pablo lo menciona directamente a lo que se refiere la promesa, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego menciona con un extendimiento a esa promesa, de la misma, de lo que saca también de Éxodo 20:12, para que te vaya bien. Pablo ya le hace una adición. Esto no lo dice 20:12, no dice para que te vaya bien. Pero Pablo, recuerde usted, está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que ahí tenemos que asumir directamente que hay un propósito de Dios, que nosotros entendamos en qué consiste también la promesa. La promesa de honrar, el mandamiento de honrar a padre y madre, que viene con la promesa. Y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la referencia de Éxodo 20:12. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué agregó Pablo? Para que te vaya bien. ¿A quién no quiere que le vaya bien en la vida? Ahora, déjeme decirle algo. Yo tengo mucha consideración para aquellos que ya no cuentan con sus padres. Y usted dirá: bueno, esta promesa entonces sí tiene sus limitantes, no es para mí, porque yo ya no tengo padres. En mi caso, yo ya no tengo a mi papá. En vida a mi papá busqué la manera de honrarlo. No viví con él. Tengo muy poca memoria de mi vida en conjunto, de mis padres viviendo juntos, porque él abandona a mi mamá, casi que no estuvo con mi mamá, pero en definitiva abandona a mi madre cuando yo tenía aproximadamente 6 años y medio. Eso es, así que de recuerdos de mi papá, de viviendo conmigo, comiendo conmigo, jugando conmigo, y ya un poco más alertado de la vida, de saber lo que representaba para mi madre no tener un esposo junto a ella que le ayudara con el sostenimiento de la casa, cubrir las necesidades de los hijos. No, yo sabía de la necesidad. A los 12, 13 años yo salí a trabajar, a buscar trabajo para ayudar a mamá en cuanto a la economía de la casa, porque estaba mucho más consciente a esa edad de la ausencia de papá. Y voy a ser honesto con usted. En mi etapa de adolescencia, entrando a la juventud, mis 17, 18 años,
más o menos entre mis 12 y 18, unos 5 años. Sí, entre 12 y 18 hay 5 horas. No tengo aquí a Soar para que ella me haga los cálculos, pero más o menos entre 5 y 6 años de mi adolescencia e inicios de vida de juventud, que pudiera decirle que tal vez su servidor no honró a su papá. Porque de hecho en esos periodos difíciles de adolescencia, recuerdo muy bien, aunque ya fue hace muchos años, pero recuerdo muy bien haberme peleado con él, aun cuando de repente él no lo supo. Tal vez lo supo, tal vez no. Nunca lo hablamos. Nunca tuvimos esa conversación que yo me recuerde de papá, yo estaba bien molesto contigo, no, estaba enojado, me abandonaste a mamá. Papá tenía otra familia, una familia con la que yo me llevaba muy bien con su esposa. Yo puedo decir y honrar la memoria de ella, que me trató muy bien, que buscaba la manera que yo estuviera en la casa de mi papá junto con ella para que yo tuviera una relación con mi papá. Yo dejé de visitar a mi papá después de una vez en la que yo pues compartía tiempo con mis hermanas, al menos las que en ese momento habían nacido, eran 2 creo yo, tal vez ya estaba también mi hermana, la tercera hija de mi papá con su matrimonio. No voy a tomar mucho tiempo de esto, solo quiero que usted escuche mi testimonio en cuanto a honra y padre, de lo que Dios me permitió a mí recapacitar, y que incluso a la vista de otros hijos, de otros padres, de familia alrededor mío, no entendían cómo es que yo quería tener una relación con mi papá y honrarlo como padre cuando él no había estado para mí. Y pudiera ser que esto ayude en el conocimiento de lo que significa este versículo, de la promesa que está detrás de la honra de padre y madre. Tengo la gran bendición de que tengo a mi mamá conmigo. Procuro hablarle tantas veces sea posible durante la semana. Cuestiones ministeriales, sábado y domingo, a veces no me permite tener comunicación con ella, pero cuando puedo lo hago. No vivo con ella cercanamente, vivo en Honduras. Mi madre está en Guatemala. Y cuando estamos allá, que vamos de visita, procuro dedicarle su tiempo, sabiendo de su estado de salud, compartiendo con ella, molestándola, porque es parte de mis pasatiempos favoritos con mi madre, de molestarla, de remedarla, de hacerle bromas en cuanto a sus expresiones verbales, una dinámica preciosa que tenemos con mi madre. Con mi padre yo me perdí 5 o 6 años en mi adolescencia y juventud, de la cual incluso hasta creo yo, sin temor a equivocarme, que lo deshonré. Estaba enojado, estaba molesto, no le quería hablar, no quería tener una relación con él. No me cambié el nombre, no porque no haya sido un deseo, por ejemplo, un pensamiento, no porque que me haya pasado por la mente, pero utilizaba mi segundo nombre y mi segundo apellido, porque mi primer nombre y mi apellido eran exactamente el mismo de mi papá. Lo mismo que le pasaría a mi hijo, solo que él no tiene, porque tiene mis 2 nombres y mi apellido más el apellido de su mamá. Él sí se pelea conmigo, pero a partir de hoy no va a poder, aunque quisiera, por lo que dice la Escritura, para que se alarguen tus días en la tierra. Ahora, la honra tiene mucha connotación. La honra a los padres tiene que ver desde estos elementos que estoy mencionándoles. No nos podemos enojar con ellos. ¿Cometen errores? Por supuesto. Los que somos padres sabemos que cometemos errores. Por lo tanto, nuestros padres cometieron errores o están cometiendo errores de los cuales de repente algunos nos lastiman.
o no son buen ejemplo para nosotros. Es una de las cosas que yo le pudiera decir de mi papá y no lo quiero deshonrar ahora que él ya está en la presencia de Dios. Pero en algún momento de repente fue un mal ejemplo para mí. Y puedo decir también, de la misma manera, casi que se ha repetido en el que a mis 3 hijos yo pudiera ser que yo les esté dando un mal ejemplo en algo que tal vez ni siquiera me está dando cuenta. Ahora, hijos, le hablo a los míos y le hablo a los hijos en general. Pese a que los padres tal vez nos den un mal ejemplo, no podemos deshonrarlos. Y deshonrarlos es en su categoría. Podría ser faltarles al respeto, hablarles desamoradamente, irrespetuosamente. Eso sería una deshonra. La deshonra a los padres podría ser desatenderlos totalmente, no saber de ellos, saber allá al rato, ¿verdad? Con mi madre hablamos y yo le pregunto por alguno de mis hermanos, que tal vez yo no tenga comunicación con alguno de ellos y le pregunto, ¿y qué sabes de alguien aquí, no quiero decir ni hermano ni hermana, porque algunos de ellos pudieran estar viendo esta transmisión y por supuesto que no quiero tener ninguna diferencia o desaveniencia con mis hermanos, solamente hago preguntas a mi mamá y mi mamá me responde, no, ya tengo ratos de no saber de. Y yo digo, ¿cómo puede ser? No puede ser, pero no me meto, no llamo a este hermano o hermana diciéndole, hace esto, llamala, llevarle algo, llevarle flores, llevarle comida. Que parte de esa honra es, hijos, nosotros tenemos que ver que nuestros padres no les haga falta nada. En la cultura judía, los padres, cuando ya salían de los hijos, de la responsabilidad de los hijos, y los hijos ya podían sostenerse por sí mismos, pero ellos también tenían una vida productiva, una vida activa, una vida laboral activa, tenían su propio sostenimiento. No había necesidad que los hijos velaran por, ¿tendrá comida mi mamá? ¿Tendrá comida mi papá? Tenían que ir a ver, aun cuando los padres tuvieran como. Luego, cuando los hijos eran heredados, cuando recibían, se recuerda usted, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo recibió en vida del padre su herencia. Papá, dame mi herencia. Era una costumbre. Los padres podían heredar a los hijos en vida y había una responsabilidad añadida al recibir la herencia cuando los padres todavía vivían, cuando estaban en la plena productividad de su vida. Era que los hijos, al recibir la herencia, se habrían de encargar de las necesidades de los padres porque estaban recibiendo la herencia que le correspondería recibir cuando el papá ya no estuviera. Y luego había una cesión de herencia también cuando el padre decía, ya es suficiente, ya no me quiero encargar de la tierra, ya no me quiero encargar del ganado, ya no me quiero encargar del negocio familiar. En el caso de, por ejemplo, de la vida de Jesucristo, pudiera ser que muy temprano en la vida de Jesucristo José falleció. No tenemos referencia de eso, pero tenemos por la falta de mención de José en todos los años de ministerio de Jesucristo, podemos entender que él ya no estaba presente, no porque haya abandonado a María o a su familia, sino porque él había fallecido. Y sucedió que Jesucristo, junto con los hermanos en la carne que tuvieron que hacerse cargo del negocio familiar. ¿Y cuál era ese? El de la carpintería. Así que Jesucristo, de profesión carpintero, tenía que haberse hecho cargo del negocio del Padre a la hora de faltar, junto con los demás hermanos. Pudiera ser que los hermanos de Jesús tuvieran otras actividades de tipo laboral, y eso estaba bien. Conocemos y sabemos de Jesucristo que Él se hizo cargo del negocio de la carpintería. ¿Qué correspondía entonces? Correspondía a que los hijos se encargaban de velar porque los padres tuvieran su racionamiento, su manutención, aun cuando, por ejemplo, ellos tuvieran todavía una vida productiva. Historia de nuestra cultura puede ser de que los hijos, cuando salen de la casa, se hacen cargo de sí mismos, ya no representan una carga para los papás, pero los papás tampoco son una carga para los hijos.
En este caso yo le puedo hablar de mi madre. Mi madre ha sido una persona autosuficiente. Dios ha tenido misericordia de ella. Trabajó durísimo en toda su vida laboral y recibe su pensión y prácticamente muy poco podemos hacer por ella. Sin embargo, quienes tenemos la oportunidad lo hacemos, no porque ella lo necesite. Eso es para el cumplimiento de un mandamiento. Viniera o no viniera promesa en este mandamiento, usted y yo como hijos, y todos somos hijos, y todos vamos a ser padres con hijos en algún momento, los que son hijos, los que Dios les da la oportunidad de tener hijos, sabrán que los hijos van a tener que recibir la bendición de esta promesa cuando llegue su momento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No era solamente llegar a ser viejo, sino era en esta expresión para que tus días se alarguen. ¿Quién quiere ahora mismo? ¿Quién quisiera llegar a viejo todo achacoso, todo enfermizo, todo sin posibilidades de movilización, qué sé yo, con tantos problemas que pudieran venir en la vida? Parte de la honra a los padres es asegurarnos que durante nuestro tiempo de vida todo estará bien, porque esa es el cumplimiento de la promesa de Dios hacia aquellos que quieren honrar a sus padres y a su padre y a su madre. Y eso es lo que le dice Pablo. Pablo ya hace una interpretación en Efesios 6:2, hace una interpretación de Éxodo 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra, para que te vaya bien y vivas mucho más de lo que podrías vivir en caso que no lo hicieras, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien, para que vaya bien con salud. Mi madre tiene una vecina, va por los 94 años y sus padres vivieron abundantemente también. Mi madre se encarga de visitarla por lo menos una vez a la semana, le lee la Biblia, ora con ella. Una anciana que ya no puede salir de su casa, ya no tiene tanta movilidad. Mi madre haciendo de buena vecina con ella. 94 años. Yo pienso en personas longevas. Billy Graham, que creo que murió, si no estoy mal, murió a la edad de 99 años. 99 años. Él en sus últimos años de vida tuvo una enfermedad, la enfermedad de Parkinson, pero siempre se mantuvo activo. Tuvo una vida fructífera, pero al haber llegado a vivir 99 años, lo que me habla de Billy Graham es que él ha de haber honrado a sus padres también para que le fuera bien. Billy Graham le fue muy bien. Yo quiero que me vaya bien. Quiero vivir largamente, pero quiero vivir con bendición. Ese es el que te vaya bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo alcanzo eso? Bueno, me debo de asegurar honrar a mi madre, que la tengo viva, que está conmigo en la tierra todavía. El Señor no le ha marcado su fecha para estar con Él allá en la eternidad. Y por supuesto que quisiera que la bendición a mi madre sea que ella estuviera en el arrebatamiento también, como yo lo he deseado. Muy bien, primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Te vaya bien, que tengas larga vida, que te vaya bien. Eso es algo que le decimos a la gente cuando nos despedimos, ¿verdad? O cuando se despiden de nosotros. Nos vemos, que te vaya bien. Mejor ahora podríamos cambiar: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal sería cambiar ese? Que te vaya bien, en vez de que te vaya bien es honra a tu padre y a tu madre. Le estamos diciendo exactamente lo mismo. Es honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Muy bien. Avanzamos a la segunda promesa de esta noche. Bendición de Jehová. La bendición de Jehová. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Salmo no tiene capítulo, solo son salmos. El Salmo 115, versículos 12 al 15. Ya le digo en qué categoría está, cuál es la condicionante
¿Y cuál es la promesa? Salmo 115, 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí tenemos una combinación de promesa. Jehová se acordó de nosotros. ¿De quién nosotros estará hablando David acá? Pero déjenme coordinarme bien si es David. Bueno, esta versión no me dice si es David quien escribió este salmo. No voy a cometer el error. Creo que no fue David, pero el salmista, voy a decir así para no cometer el error. Jehová se acordó de nosotros. ¿De quién nosotros estará refiriéndose? Bueno, los salmos, los cantos escritos en los salmos fueron estrictamente escritos teniendo el pueblo de Israel en mente. Así que ese nosotros era el pueblo de Israel. Luego habla una expresión, nos bendecirá. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Y si teníamos duda de esto, aquí viene entonces la definición. Bendecirá a la casa de Israel. Luego dice, bendecirá a la casa de Aarón. No dice de Moisés, no dice de David. Dice de Israel, dice de Aarón. Ok, estamos hablando de la misma genealogía, de la misma línea del pueblo de Israel. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, Israel. ¿Estamos seguros de eso? Sí. ¿Cómo? Bendecirá a la casa de Israel. Este nos bendecirá es una bendición que se cumplió, pero que no era suficiente en la bendición que fue derramada para la casa de Israel, sino que se siguió cumpliendo y se sigue cumpliendo ahora. Una promesa hermosa de bendición, una promesa denominada bendición. Nos bendecirá es ustedes, Israel, ¿sí? Israel, ustedes pueden seguir esperando bendición de parte de Dios. Es una promesa de Dios. Los va a bendecir, nos bendecirá. Entonces sigan esperándolo. Es que ya nos bendijo, sí, nos va a seguir bendiciendo el Señor. Nos bendecirá. ¿A quiénes? Israel. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Pero luego en el versículo 13, la bendición se amplía. Aquí yo tengo que decirles a ustedes, hacer un pequeño paréntesis. Mis hermanos de Honduras, este próximo domingo vamos a celebrar nuestro 6º aniversario. ¿Cuántos están contentos? Díganme amén. Pónganlo ahí en los comentarios. Dios en su misericordia nos está permitiendo llegar a 6 años de fundación de Ministerios de Intimidad con Dios Honduras. Dios ha sido muy bueno. El domingo lo vamos a celebrar. Y el domingo que lo celebremos, vamos a hablar sobre las bendiciones que hemos recibido por este ministerio. Entonces, no se lo pierda. Acompáñenos, por favor, para glorificar el nombre de Dios. En nuestro local, que es local de lujo. Salón alfombrado, baños de primera calidad, parqueo techado. Es un esfuerzo económico el que estamos haciendo de tener el lugar donde estamos. Dios se merece lo mejor. Acompáñenos ustedes este domingo, acompáñenos también a sostener la obra económicamente hablando, para que ahí, mientras podamos económicamente, nos salgamos de este lugar. Hice el paréntesis porque el domingo voy a hacer referencia a esto. Aquí viene de nuevo entonces una
condicionante. Así como vimos la condicionante en Éxodo 20:12, aquí viene la condicionante porque aquí y eso fue lo que me hizo hacer el paréntesis, porque el domingo vamos a hablar acerca de extendimiento, de ensancharnos, que se le quede esa palabra, ensancharnos. Eso es lo que va a estar sucediendo a partir de ahora que cumplimos 6 años. Aquí se ensancha la bendición. Primero la bendición, versículo 12, le habla al pueblo de Israel. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Esa bendición la recibió el pueblo de Israel. Pero el salmista les dice, nos bendecirá, nos va a seguir bendiciendo. Bendecirá la casa de Israel. Ya nos bendijo ayer, nos va a seguir bendiciendo. Bendecirá la casa de Aarón, los mismos, la misma genealogía, el mismo pueblo de Israel. Ya nos bendijo en la salida de Egipto, nos va a seguir bendiciendo. Ya nos bendijo entregándonos la tierra prometida, nos va a seguir bendiciendo. Ya nos bendijo con un reinado eterno, nos va a seguir bendiciendo. Entonces, bendecirá la casa de Aarón. Ahora se extiende el periodo, no el periodo, se extiende la bendición. Y pone la condición, bendecirá a los que temen a Jehová. Aquí está la condicionante. ¿Quiénes son los que van a ser bendecidos? Los que tendrán temor de Jehová. Así como hubo un detalle, a mí me encanta ver los detalles de las escrituras cuando estamos estudiándolo así como lo estamos haciendo nosotros. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. ¿A quiénes? Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Ahora abramos un poco el espectro de la bendición. Bendecirá a los que temen a Jehová. Ya vamos a hablar de qué significa temer a Jehová. Pero hace en detalle. Y este detalle no es usemos papel y lápiz, hombre, si total abunda. Tomémonos el tiempo de dar un detalle, por si alguien no lo entiende. Sí, por si alguien no lo entiende. Bendecirá a los que temen a Jehová. ¿Quiénes? Los que temen a Jehová, que sean pequeños y que sean grandes. Están al mismo nivel. Miren, no importa quiénes sean. Y cuando habla de pequeños y grandes, nosotros podemos hacer una interpretación en varias maneras. Una, por ejemplo, pudiera ser pequeños y grandes que represente edad. Los niños, los adultos, los ancianos, pequeños y grandes. También podríamos pensar pequeños y grandes en relación a estatus social. Los que tienen, los que no tienen. Estatus social. Podríamos pensar que pequeños y grandes se refiere a personas que se me fue la idea. Mejor le leo la traducción en lenguaje actual para ver si así se me viene la idea que les quería decir. Y bendice a quienes lo adoran, es decir, a los que temen a Jehová, sean o no gente importante. Ahí está. Es decir, los que, como su servidor, los que pasamos desapercibido, los que no levantamos polvo, los que no tenemos absolutamente nada de importancia. ¿Quién me conoce a mí, hermanos? Usted me conoce, usted está aquí conmigo en la iglesia y alguno que otro que entra a la página y dice, ve, ahí hay alguien que está predicando. Pero yo no soy muy conocido y conmigo eso está bien. No tengo problema con eso. Cuando empezamos la iglesia hace 6 años, fue primero por obediencia, se lo he dicho muchas veces, no por capacidad. Y aquí quiero hablarle de otra categoría, de a quienes son pequeños y grandes. Los que saben y los que no saben. Ahí estoy yo en esa categoría, los que no sabemos. Los que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tratar de encontrar los principios de la Biblia para después compartirlos. Soy de los que tengo el gozo puesto por Dios en mi corazón de quererlo compartir y entonces me pongo a estudiar como loco para poderlo compartir como lo estoy haciendo, no porque pueda, no porque sepa. Ahí estoy. Bendecirá a Dios a los que temen,
pequeños y grandes. Yo estoy entre los pequeños. Pequeños de estatura, pequeños en significancia, pequeños. Y algunos me dirán, no se diga así, hombre, si usted es importante para el Señor. Sí, yo lo soy, en efecto. Pero aquí hay una categorización del tipo de personas. Y yo le estoy diciendo con honestidad, ni modo que venga yo a decirle, hermano, soy de los grandes. La iglesia es una... Somos una iglesia pequeña, una congregación pequeña. Somos formados en la congregación de gentes profesionales y gentes que no son profesionales, gente que son, mire hermano, qué bendición la que tengo yo, docentes universitarios hay en la iglesia, ingenieros, arquitectos, músicos profesionales, hermanos, ustedes, si quieren pensar en alguien grande, no en estatura, pero si ustedes quieren pensar en una persona connotada aquí en Honduras, miren al pastor Moisés. El pastor Moisés es una persona muy connotada en el ámbito artístico, musical, aquí en Honduras, muy reconocido. Y no se las anda dando de ínfulas de quién soy, de cómo lo soy. Tengo propietarios de empresas que no andan dando el alarde, de hecho hasta ni se quieren dar a conocer de esa manera. Bendito sea el Señor. Sean o no gente importante, nos lo dice la traducción en lenguaje actual. En la Biblia de las Américas nos lo pone de la misma manera como la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente lo pone, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes, aquí me parece bastante interesante en la manera como lo pone, como a los humildes. Yo no quiero pasar no quiero pasar de humilde porque eso me puede hacer sentir orgulloso, pero soy de los pequeños. Nunca, no le terminé la idea, pero cuando comenzamos la iglesia por obediencia y por mandato, por comisión de nuestro pastor allá en Guatemala, que ahora ya está gozándose de la presencia del Señor, que nos comisionó para comenzar la iglesia, nunca estuvo en mi mente, me van a conocer. Finalmente yo voy a llegar a los 5,000 seguidores en Facebook que permite Facebook. Nunca pasó eso por mi mente. Hay quienes que lo hacen. Dice Pablo que algunos predican por contienda y otros por vanagloria. Nosotros de ninguno de los dos, ni por contienda ni por vanagloria, por obediencia y por comisión. Por eso empezamos la iglesia. Y entonces aquí viene la bendición de Jehová. Bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Ahora, no es solo eso, no es solo la bendición. Ahora ya el salmista ya habla, ya no solo a Israel extendió, a los que temen a Jehová. Esa es una extensión de la bendición. Y entonces, en la extensión de la bendición, en el versículo 14, ya hace inclusión de los de Israel, más a los que extendió la bendición para decir a los que temen a Jehová. Entonces, duplica o hace énfasis en la bendición. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Si usted tiene una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria de ahorro, digamos que tiene en su cuenta así, sencillita, una cuenta sencillita, usted tiene 100,000 lempiras, así sencillita, ¿verdad? Yo jamás pensaría que a estas alturas yo podría llegar a ese tipo de cuenta de ahorro, lo deseo, me encantaría, pero vaya, usted la tiene. Y en eso recibe una comunicación de otro banco, no del banco donde tiene su dinero, sino que de otro banco que le dice, ¿no le gustaría invertir con nosotros? Tenemos una cuenta de ahorro especial, una cuenta de ahorro de inversión. Es un tipo de cuenta que existe en el mercado bancario. Y le dice, si su banco le da son criminales los bancos realmente.
Si su banco le da el 1.5% de interés sobre su dinero, nosotros le vamos a dar el 2.5%. Si 1.5 a 2.5, primero, eso no es nada. 100,000 lempiras a 1.5 de interés anual. No es absolutamente nada, pero usted ahí tiene su dinero, le sirve como reserva, la moneda se devalúa, al rato sus 100,000 no son 100,000, pero usted tiene su cuenta de 100,000. Sea que valga lo mismo o no valga lo mismo, cuando usted lo quiera retirar, ahí está el dinero. Y el banco le dice, le ofrezco 2.5%, usted dice, claro, entrémosle, porque yo ya puedo empezar a ganar el 2.5 en vez de ganar el 1.5 que este banco me está dando. Bueno, cuando usted vaya al banco y le dice, ¿y usted por qué se quiere retirar? Bueno, porque allá en el otro banco me están ofreciendo 2.5. Nosotros se lo damos, no mueva su dinero, se lo vamos a dar nosotros. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que nunca me habían dicho de que me podían dar el aumento? Gracias a Dios, el otro me está dando la oferta, si no, jamás hubiera sabido que ustedes me pueden dar más intereses por mi dinero. Dios lo que está haciendo en su palabra, en el Salmo 115, 14, nos está diciendo, ustedes pueden tener bendición, pero va a ser aumentada su bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Van a ser benditos en el quien hizo los cielos y la tierra. Versículo 15. Es decir, deposite usted el temor de Jehová en Jehová. El temor que le corresponde a Dios, deposíteselo a Dios y usted va a recibir bendición y además le va a ser aumentado de manera inmediata a usted y a sus hijos. Categoría individual. ¿Es categoría universal? Sí, porque todos tienen acceso, pero no pueden tener acceso quienes no tengan temor de Jehová. La bendición no va a venir a menos que usted tenga temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? Yo se lo he dicho muchas veces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es amor, reverencia, lealtad. Es decir, que usted no va a agarrar a Dios cuando le conviene, usted lo ama. Usted no va a tomar a Dios a manera de a la ligera. Dios, ya creen en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Usted toma a Dios como su Dios. Ese es el temor de Jehová. No es tomar a Dios cada 8 días. No es ir a la iglesia solo los domingos. O ir a la iglesia, ni va a la iglesia, porque como se transmite en Facebook, ay, ¿para qué va? Mejor me ahorro el combustible, mejor me ahorro. Usted mire, no digo de usted. Hay personas, y yo espero que no estén dentro de nuestra congregación, porque nosotros hemos enseñado abundantemente al respecto. Sobre personas que toman a Dios por necesidad, por emergencia. El 911, llamemos al Señor, Él nos va a sacar de esta. Tengo una gran deuda, ay, que el Señor me ayude ahora. Ahí se acuerdan de Dios, no hay lealtad. Personas que, por ejemplo, pudiendo dedicarle a su congregación, a la obra, al servicio de Dios en la congregación, resulta que para el domingo si no tienen para el transporte. Resulta que entre semana pueden hacer cualquier tipo de sacrificio para ir a trabajar, para ir al súper, para ir a hacer una diligencia. Ahí hay recurso. Pero para la iglesia resulta que para ahí sí no hay recurso. Ese es del tipo de persona que no tiene temor de Jehová. Se escudan, por ejemplo, en que pues, están buscando a Dios en la casa, que son iglesia en la casa. Entiendo que hay algunos que sí pueden. Las personas que no se pueden mover, gloria a Dios porque podemos transmitir. Y por las iglesias que transmiten, por aquellos que no se pueden levantar de la cama.
Conozco a personas que han sido bendecidas por la transmisión estando en el hospital. Conozco personas que pasaron por el COVID y que estaban aislados totalmente, pero que gracias a tener un celular con datos podían conectarse a su iglesia para recibir la bendición de Dios, porque no podían salir, estaban aislados. Temor de Jehová, amor, reverencia, lealtad. Estar en el ser del Señor. Entonces, aquí viene, es una categoría combinada, Israel y universal, pero junto con la categoría universal es individual, solo la recibe aquel que reúne la condicionante de temor de Jehová. Esa es la condicionante, temor a Jehová. Yo no tengo temor de Jehová, amor, reverencia y respeto, lealtad. Dios es, y recuérdese los mandamientos, lo vimos en Éxodo 20, junto con el mandamiento de honra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas, dice ya en la forma del Evangelio. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendrás dioses ajenos. Eso es lealtad. Esa es la lealtad. La lealtad, no buscar a Dios cuando yo lo necesito, porque eso es idolatría. Otro día, en otro momento vamos a poder enseñar. El tiempo me está avanzando. Tercera promesa. Promesas expresadas en bienaventuranzas. Repitamos las dos que hemos visto ahorita. Promesa expresada en mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Dice el primer mandamiento con promesa, significa que ha de haber otros mandamientos que también tienen promesa. Otro mandamiento con promesa es el amor, el tener a Dios como único Dios. Pero esa me la estoy reservando para en algún momento poder enseñar con respecto a que aquellos que siguen a Dios, pero que realmente lo que están haciendo es tener idolatría. Y ahí estamos hablando de, como dirían mis paisanos, otros 20 pesos. Luego está las promesas que son bendición de Jehová, lo vimos en el Salmo 115, y ahora vamos a ver las promesas expresadas en bienaventuranzas. Vaya conmigo muy cerquita de ahí, en el Salmo 115, solo retroceda unas páginas, Salmo 112, versículos 1 al 5. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Estamos hablando de nuevo de la misma bienaventuranza con condicionante de temor de Jehová. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Este salmo, para recibir esta promesa de la bienaventuranza, y usted quiere saber acerca de qué es lo que significa la bienaventuranza, váyase al YouTube. Ahí tenemos organizadas las series y hay una serie de bienaventuranzas. Entonces, usted puede llegar a tener el cuadro completo de lo que representa esta promesa de expresadas en bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dos condicionantes. Su descendencia será poderosa en la tierra. Aquí comienza la promesa. La generación de los rectos será bendita. Segunda componente de la promesa. Bienes y riquezas hay en su casa, tercer componente de la promesa. Y cuarto, su justicia permanece para siempre. Y entonces estamos hablando de una justicia estacionaria. Las características de los recipiendarios de esta promesa la tenemos de los versículos 4 en adelante. 4 al 10. Acompáñeme ahí a estas características de los recipiendarios. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, a los que recibieron la bienaventuranza, son rectos. Ahí dice, ¿verdad? La generación de los rectos será bendita. Muy bien, entonces luz le resplandeció en las tinieblas. Es clemente y misericordioso y justo. Ese es usted y yo, que estamos teniendo temor de Jehová. ¿Qué más características tenemos los bienaventurados que recibimos esa promesa por tener temor de Jehová y por amar su ley? Va más característica. El hombre de bien tiene misericordia y presta. ¡Ja! Aleluya, buenísimo.
El hombre de bien tiene misericordia. No puede ver a alguien que está padeciendo de necesidad sin decir, yo le ayudo. Yo le ayudo. Y presta. ¿Por qué una persona puede prestar? Porque tiene. Aquí vengo yo hice un paréntesis acá recordándoles a mis hermanos, miembros de la congregación y a toda persona generosa que quiera ser partícipe de la obra de Ministerios de Intimidad con Dios Honduras, que quiera ofrendarnos y apoyarnos en que esta obra permanezca abierta. Pero tenemos una consigna, tenemos una premisa, como la quiera llamar, principio de generosidad. Doy porque tengo porque recibo, recibo porque doy. Esa es una fórmula de la Escritura que yo, porque puedo saco mi billetera. El domingo lo hice, ahora tengo esa bendición además de compartir mis diezmos, puedo compartir mis ofrendas los domingos y sacar de mi billetera. No me quiero alardear con eso, pero estaba sacando un billetito, el más grande que tenía. En eso me di cuenta de los demás, los terminé sacando todos y todos los metí a la cesta de ofrenda. Me sentí tan feliz, tan bendecido, tenía para dar. Se quedó sin nada la billetera, con gozo vacié mi billetera en lo que Dios me había, porque ya Dios me lo había dado, por eso es que yo lo podía dar. Doy porque tengo porque recibo, recibo porque doy. El hombre de bien tiene misericordia. El hombre de bien, ¿qué es el hombre de bien? El bendito, el bienaventurado. El bendito, el bienaventurado, el hombre de bien tiene misericordia y presta porque tiene. Gobierna sus asuntos con juicio. Otra característica, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Todos lo van a recordar. No tendrá temor de malas noticias. Aleluya, qué lindo esa bendición para usted. ¿Quién la está recibiendo, mi hermano? Usted está diciendo, sí, yo quiero tener esas características y quiero tener esa bendición. Es una promesa de Dios. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, porque teme a Jehová. Yo temo a Jehová, por eso no puedo tener temor de nada más. Ya le temo temor a Jehová. Amor, reverencia, lealtad. Hasta que vea a sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. ¿Quiere más comentario? No, hombre, no necesita este pasaje ya. Aquí está ya, además se me terminó el tiempo. Busque estas características en su vida. ¿Cómo lo puede hacer? Buscando cumplir con la condicionante. Esta tiene dos, Salmo 112 tiene dos condicionantes. El temor a Jehová y el deleitarse en sus mandamientos, deleitarse en su palabra. Por eso le felicito que esté acá. Promesas de Dios para su pueblo. Vimos hoy tres, en tres diferentes categorías. Yo anhelo con todas las fuerzas de mi ser y con todo lo profundo de mi corazón que usted las reciba. Le bendijo. Buenas noches.